Muy buenos días a todos los asistentes. Estamos en esta ocasión estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Central del Ecuador para darles a conocer acerca de la contratación colectiva dentro de los países miembros de la CAN, de la Comunidad Andina, que son Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. Esta exposición va dirigida a especialmente los emprendedores, aquellos que quieren iniciar o expandir su actividad comercial en alguno de estos países. ¿Cuáles son los pros, los contras que ellos se encuentran al momento de aperturar su comercio? Esta exposición va dedicada, pero a los emprendedores de mediana y gran escala, ya que ellos son los que necesitan realizar una contratación colectiva de trabajo. Sin más preámbulo, le doy la palabra a la señorita Diana Toapanta, que nos empezará la exposición. Buenos días con todos. Comenzando, vamos a explicar sobre el país de Bolivia. ¿Qué es el contrato colectivo de trabajo en Bolivia? Y deben tomar en cuenta que los emprendedores, que ya se reconoce el derecho de negociación colectiva. Además, la ley que regula las relaciones laborales relativas a contratos, convenios colectivos, salarios mínimos, generales, sectoriales e incrementos salariales, reincorporación, descansos remunerados y feriados. La ley que regulará esta es la Ley General de Trabajo y su reglamento. Además, el Estado protegerá la estabilidad laboral y se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. Ahora vamos a explicar qué es exactamente el contrato colectivo de trabajo. El contrato colectivo de trabajo es aquel que se suscribe entre el empresario, en este caso el emprendedor, y la agrupación con personalidad jurídica que representa a los trabajadores de un gremio, sector o corporación. Ahora veremos quiénes se obligan en el contrato colectivo. En este caso se obliga el emprendedor, es decir, el empresario y trabajadores representados por sindicatos, federaciones o confederaciones de sindicatos de trabajadores, con personería jurídica reconocida por el Supremo Gobierno. Además, en el contrato colectivo no solo se obliga a quienes lo han celebrado, sino a los obreros que después se adhieran a él por escrito y a quienes posteriormente ingresen al sindicato contratante. En Bolivia, el sindicato se le considera el responsable de las obligaciones de cada uno de los afiliados. Tendrá acción por esto sin necesidad de expreso mandato. Y el patrimonio continuará afectado a las responsabilidades emergentes. El emprendedor deberá tener en cuenta estos requisitos mínimos en el contrato colectivo de trabajo para celebrarse en este país, el cual deberá constar la profesión u oficios o especialidades, la fecha del contrato, duración y conciliación de prórroga, rescisión y terminación. Los emprendedores están obligados a celebrar este contrato por escrito y esto debe ser registrado ante el inspector del trabajo. Y en caso de controversias, se designará al Tribunal de Conciliación y Arbitraje. A continuación, mi compañero. Compañeros, doctor, muy buenos días. A continuación haré alusión acerca del contrato colectivo de trabajo en Colombia. Para esto haremos alusión también al Código Sustantivo del Trabajo de dicho país. Y bien, como preámbulo también tenemos el qué se entiende por el contrato sindical, en donde se celebran uno o varios sindicatos de trabajadores con uno o varios empleadores o sindicatos patronales para la prestación de servicios o también puede ser para la ejecución de una obra por medio de sus afiliados. Además, es de naturaleza colectiva, laboral, solemne, nominada y principal, y lo realizan mediante un inspector de trabajo, poniendo netamente su jurisdicción a la cual pertenece. Siguiente, por favor. Bien, ahora, ¿qué regula el contrato colectivo de trabajo?
Puede regular todos los aspectos de la relación laboral, como son los salarios, jornadas, descansos, vacaciones, licencias, condiciones de trabajo, la capacitación profesional, los regímenes de despidos, la definición de las categorías profesionales, así como determinar las reglas para la relación entre los sindicatos y los empleadores. O asimismo entre los representantes de los lugares de trabajo, información y consulta de la cartelera sindical. Adicionalmente, tiene la potestad de celebrar convenciones colectivas y contratos sindicales para garantizar el cumplimiento por parte de sus afiliados y asimismo ejercer los derechos y acciones que de ellos nazcan. Uno de los ejemplares del contrato sindical debe depositarse, en todo caso en el que el Ministerio de Trabajo a más tardar de 15 días después de su firma. La duración, la revisión y la extensión del contrato se rigen por las normas del contrato individual del trabajo. Siguiente, por favor. Bien, para la celebración de un contrato sindical debe acreditarse, primero, la existencia previa del sindicato con al menos 6 meses de constitución antes de la firma del contrato sindical. Segundo, la afiliación de los trabajadores vinculados a la empresa con la cual se celebra el contrato sindical. Tercero, la aprobación en asamblea de afiliados de la suscripción del contrato sindical. Y finalmente, la estructura y capacidad administrativa y financiera para prestar los servicios o ejecutar las obras contratadas y cumplir con las obligaciones legales. Bien, ahora, ¿cuáles son los requisitos que intervienen dentro del contrato sindical? Este contrato sindical debería constar por escrito y contendrá por lo mínimo lo siguiente. 1. La fecha de constitución del sindicato. 2. El número de acta y fecha de asamblea de afiliados que autorizó la celebración del contrato, la misma que debe contener las cláusulas relativas al objeto, las condiciones para la ejecución y las obligaciones de cada uno de los contratantes. Tercero, el valor total de la prestación de servicios o de la ejecución de la obra. Cuarto, la cuantía de caución de los contratantes deben constituir para asegurar el cumplimiento de las obligaciones pactadas. 5. Las auditorías que consideren necesarias para la verificación del cumplimiento de las obligaciones recíprocas. Y finalmente tenemos los procesos y procedimientos técnicos para la ejecución del contrato. Bien, los trabajadores que hayan suscrito un contrato sindical deben responder tanto por las obligaciones directas que surjan del mismo como por el cumplimiento de las que se estipulen para sus afiliados, salvo en los casos de simple suspensión del contrato previstos por la ley o la convención, y tiene personería para ejercer tanto los derechos y acciones que le correspondan directamente, como los que correspondan a cada uno de los afiliados. Para esos efectos, cada una de las partes contratantes debe constituir caución suficiente. Si no se constituyere, se entiende que el patrimonio de cada contratante responde de las respectivas obligaciones. Ahora bien, en caso de disolución, la solución de conflictos del contrato colectivo puede ser mediante querellas administrativas que se puede interponer ante el Ministerio de Trabajo para que a través de la función de la inspección y vigilancia y control a través de los inspectores de trabajo sobre las entidades o autoridades públicas, conforme a la Ley 1610 del año 2013, para que se investigue a las entidades o las autoridades públicas. Puede ser mediante quejas administrativas disciplinarias ante la Procuraduría General de la Nación o para que se investiguen asimismo los funcionarios de las entidades o autoridades públicas. Bien, finalmente tenemos en cuanto a la disolución del contrato colectivo. En caso de la disolución del sindicato de trabajadores que haya sido parte de un contrato sindical, los trabajadores continuarán prestando sus servicios en las mismas condiciones estipuladas mientras dure la vigencia del contrato. Si hubiera la caución que se haya presentado, el sindicato disuelto subsistirá para garantizar las obligaciones de los respectivos trabajadores. Muchas gracias. A continuación, les expondré acerca del contrato colectivo de trabajo en el Ecuador. En primer lugar, ¿qué es? Es el convenio celebrado entre uno o más empleadores o asociaciones de empleadores y uno o más trabajadores legalmente constituidos. Es decir, que estos pueden ser representados por un sindicato. ¿Cuál es su objeto? Es establecer las condiciones con las cuales se conforman tanto el horario, la asociación, el contratante, los derechos que van a tener estos trabajadores, los contratos individuales de trabajo que determinan en el pacto.
Los emprendedores, ¿con quién deberán celebrar el contrato colectivo de trabajo? Pues con los trabajadores. Y estos pues deben estar representados por el comité de empresa. Y los empleadores, a su vez, pues pueden ser una persona natural o jurídica. En caso de ser jurídica, pues deberá suscribirlo su representante legal. Y de no existir un comité de empresa, en el caso de los trabajadores, se suscribirá con la asociación que tenga mayor número de trabajadores afiliados, siempre que ésta cuente con más del 50% de los trabajadores de la empresa. Y esto nos lleva a la interrogante de cómo se justifican los trabajadores su capacidad para celebrar el contrato colectivo de trabajo. Y esto es por medio de los respectivos estatutos y por el nombramiento legalmente conferido. A su vez, los empleadores justificarán su representación conforme al derecho común. ¿Sí? Deben constar como los propietarios, como su representante legal en caso de ser persona jurídica. Y tanto el emprendedor, que es el empleador, como los trabajadores, ¿ante quién deben celebrar el contrato colectivo de trabajo? Pues este debe ser celebrado ante la Inspectoría de Trabajo. Y el contenido del contrato colectivo de trabajo, pues llevará consigo lo que son los salarios, la jornada, los descansos, vacaciones, las capacitaciones profesionales, definición de las categorías profesionales. Además, también contará pues las reglas para la relación entre empleador y trabajador, las licencias y permisos para los dirigentes sindicales. El contrato colectivo podrá contener todas y aquellas estipulaciones que las partes convengan de mutuo acuerdo para suscribir. Hay que tener claro que uno de los principios rectores del derecho laboral es la progresividad. Siempre los derechos deben ir en pro, no deben ir en retroceso. ¿Y cuál es el procedimiento para suscribir el contrato colectivo de trabajo? Bueno, el sindicato de trabajo presenta ante la Inspectoría de Trabajo el proyecto del contrato colectivo, con el cual se notifica al empleador. Y el mismo que en el término de 48 horas. Transcurrido el plazo de 15 días a partir de dicha notificación, las partes deberán iniciar la negociación, la que concluirá en el plazo máximo de 30 días. Y si por algún motivo las partes no logran concluir la negociación, a petición de ambas partes se podrá dar una próloga en este tiempo. Y en caso, bueno, de que existan controversias, en caso de conflicto entre las partes, el órgano competente para resolverlo, pues es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el único que sabrá dirimir entre las partes. A continuación, mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, ahora mencionaré sobre la contratación en Perú. Bueno, continuando con la exposición, ahora pues mencionaré qué es el convenio colectivo desde la perspectiva peruana. En este caso, según su legislación, en primer lugar establece que es un acuerdo que regula las relaciones entre trabajadores y a la vez empleadores. En segundo lugar, también se establece como sobre los temas sobre los cuales pues tratará, tanto sus condiciones de trabajo y productividad, entre muchos otros derechos que se reconocerán al trabajador dentro de este. En tercer lugar, aquí pues de igual manera se especifica de cierta manera quiénes podrán suscribir este contrato colectivo. En este caso pues las organizaciones sindicales comprendida por trabajadores o también varias organizaciones sindicales y por otra parte celebrado por el empleador o un grupo de empleadores. De igual manera, dentro de esto, pues se establece el objetivo en sí que tiene establecer un convenio colectivo en Perú. En sí, pues, busca otorgar seguridad jurídica laboral a los trabajadores, teniendo como un sindicato como un ente que les permita, pues,
facilitar una relación obrero-patronal. Ya. Por otra parte, aquí nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Ante quién se puede iniciar un contrato, un convenio laboral? En este caso, será ante la Autoridad Administrativa de Trabajo en el Perú, que esta es pues el Ministerio de Trabajo. Esta pues es reconocida legalmente como la habilitada para formular y evaluar las políticas de alcance nacional en materia de relaciones laborales. Por otra parte, también nos preguntamos la siguiente pregunta. Entonces, los emprendedores, ¿ante quiénes deberán celebrar un contrato colectivo? Bueno, estos deberán celebrarlo ante las asociaciones profesionales mediante una asamblea, mediante la asamblea de socios. Estos, pues, que previamente deberán tener ya aprobado su estatuto y de igual manera ya deben tener elegida su junta de directiva. De igual manera, aquí pues esta deberá tener las siguientes características, que es que represente a la mayoría de la empresa y que sean de similar actividad a las que realizan esto. Por otra parte, acá dentro del contrato colectivo de trabajo, Perú puede tener pues tres tipos de cláusulas contenidas en sí. En este caso pueden ser de tres tipos. En primer lugar, normativas. Estas pues tal cual como se lo aparece en la imagen, busca pues que automáticamente pues a los contratos individuales y de trabajo se les dé cierta seguridad o protección para su cumplimiento. En segundo lugar, como segundo tipo de cláusulas encontramos a las obligaciones. Las obligaciones pues estas se establecen como derechos y obligaciones y deberes naturales de la contratación colectiva para su aplicación. En cuarto lugar encontramos las delimitaciones. Estas delimitaciones se establecen como aquellas destinadas a regular el ámbito y la vigencia del contrato colectivo, es decir, que se dé su respeto. Ya. Por otra parte encontramos la siguiente cuestión que también se puede dar, que tiene que ver con ¿cómo se resuelven los contratos colectivos en Perú con respecto a los sindicatos? Pues usualmente esto se da en la parte de la negociación del contrato colectivo, cuando usualmente el empleador o los empleadores pues no quieren reconocer los derechos que estos quieren que se les atribuya. En este caso, ahí inicia una fase de negociación y aquí hay dos opciones para esta resolución de conflicto. Tanto los representantes del sindicato pueden interponer una demanda vía judicial o pueden asistir a un centro de mediación, pues, siempre y cuando exista de antemano una cláusula arbitral para ello. Continuando con el tema, ahora hablaré sobre la comparación y deben tener en cuenta los emprendedores para celebrar los contratos colectivos de trabajo el contenido que deberá tener este, y es primero la fecha del contrato. Segundo, las partes que intervienen en el contrato. Tercero, las profesiones, oficios o especialidades. Además, deberá constar los salarios, vacaciones, jornada, descanso, la duración y condiciones de prórroga. Asimismo, la rescisión y terminación del contrato. Y los procesos y procedimientos técnicos para la ejecución del contrato. Y por último, es la firma. ¿Ante quién se debe celebrar el contrato colectivo? Los emprendedores deberán tomar en cuenta que en los 4 países se celebrará este contrato ante el inspector del trabajo que representa al Ministerio de Trabajo. Los sindicatos en los 4 países representan a los trabajadores y también sus derechos. Asimismo, están facultados para firmar contratos colectivos de trabajo. Y en caso de controversias, en los 4 países se tomará en cuenta y estos casos serán derivados al Tribunal de Arbitraje y Mediación. Gracias.